yo me siento bien y yo sé que eso es una norma, pero no, pero es una norma, no te van a dejar entrar en ningún espacio público o transporte sin que tú tengas tu tapabocas, tus guantes, ¿verdad? Y tengas los mínimos niveles de seguridad establecidos por la salud para no propagar este virus. ¿Y por qué hago todas estas declaraciones y vamos a decir que me estoy introduciendo en todo esto? Es porque mucha gente piensa que la normalidad es lo que hemos estado acostumbrados a vivir, es esa costumbre, es eso que nos ha llevado, ¿verdad? O que nos ha atraído desde un momento para acá y que queremos volver a la normalidad quizás hace 120 días, quizás cuando regresamos, vamos a decir que al inicio de este año o como vivíamos el año pasado. Y déjame decirte que eso no va a pasar, que eso no va a ocurrir, porque no es posible estar en una normalidad o vivir una normalidad en el centro. Ahora fíjense, todo esto fue parte de la introducción. Ahora vamos a adentrarnos en esa palabra que el Señor quiere para nosotros y que ha estado ministrando mi corazón desde hace muchos días, cuando me dieron el privilegio y la oportunidad de ministrar esta palabra. Ya se había estado gestando en mi corazón y dije, bueno, ¿por qué no? Esta es la palabra que quiero compartir con la gente. Vamos a leer Juan 23, 21:3, ¿verdad? Dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca aquella noche, no pescaron nada. Ahora vamos a colocar un poco de contexto en relación a este texto. Este es el último capítulo del libro de Juan, del Evangelio según San Juan. Y me pregunto qué le pasó a Simón Pedro. Fíjense que ya él venía en los capítulos anteriores, el Señor le había cambiado el nombre y le había cambiado el nombre de Simón a Pedro. Ha pasado de ser de Simón, ¿verdad? Vara endeble, a Pedro, que era pequeña roca o roca pequeña. ¿Qué ocurrió con esto? Si el Señor ya le había dicho, Pedro, ya no serás más Pedro, sino ahora no serás pescador, sino ahora serás pescadores de hombres. Es decir, ahora vas a transicionar de una situación a otra, vas a transicionar de una relación a otra. Ya lo que hacías antes no lo vas a volver a hacer y vas a comenzar a hacerlo de esto. Ahora, ¿qué pasa? Que el Señor muere y todos se devolvieron a la normalidad que conocían, pero no a la normalidad de los 3 años que estuvieron con el Señor, donde el Señor les había enseñado y le había ministrado a través de maravillas, ¿verdad? Y si no, ellos volvieron a la normalidad antes de conocer al Señor, aquella situación que vivían antes de conocerlo, en aquellos momentos cuando no habían recibido estas enseñanzas. Y fíjense que yo quiero que veamos 3 aspectos que encontramos en este texto y les voy a invitar a que siga con su Biblia en este libro de Juan, en el capítulo 21, porque vamos a leer varios textos también más adelante. Y fíjense, una de las 3 cosas o los 3 aspectos que hizo Pedro o que hizo Simón para regresarse y que él no consideró, uno fue la influencia que él podía ejercer en las personas que estaban a su alrededor. Cuando somos líderes, ¿verdad? Así como nos han discipulado y nos han enseñado, así como Jesús, ¿verdad? Nos ha posicionado también en su palabra, nosotros influimos a las personas que están a nuestro alrededor. Y esto fue lo que se le olvidó a Pedro. A Pedro se le olvidó que él era un líder dentro de sus discípulos, era un líder dentro de sus discípulos. A Pedro, ¿verdad? Fíjese cuando él dice, no, es que yo me voy a pescar. Ellos, ¿quiénes eran ellos? Eran los otros discípulos, las personas que estaban a su alrededor, fueron a pescar con él. ¿Y qué pasó? Que esa misma influencia que él había tenido durante estos 3 años, esta influencia también se trasladó hacia las personas que estaban a su alrededor. Ahora, cuidado con las decisiones que vayamos a tomar. Mira que nuestra familia está viéndonos, nuestros vecinos, la gente que está a nuestro alrededor está esperando que nosotros hagamos algo para ello hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos sido ejemplo. Pedro ha sido ejemplo. Usted es ejemplo en su comunidad, en su familia. Usted es ejemplo. Y de la manera que nosotros actuamos, otros van a actuar también. Ahora fíjense, ¿qué ocurrió esa noche? Esa noche no pescaron nada.
¿Y qué pasa cuando nosotros vemos, verdad, el tiempo y queremos volver a hacer las mismas cosas? Es posible que aquellas cosas que funcionaban ahora no funcionen. ¿Por qué? Porque resulta ser que esas mismas cosas que hacíamos hace algún tiempo o quizás hace 120 días, hoy ya son irrelevantes. Esas cosas que se hacían antes, quizás antes de que usted conociera al Señor, hoy son irrelevantes. ¿Por qué? Porque en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y no podemos volver atrás, no podemos volver a hacer aquellas mismas cosas, porque resulta ser que ahora el Espíritu Santo que mora en nosotros no nos la va a dejar hacer. El Espíritu Santo que está en nosotros y que mora en nosotros nos va a mostrar el camino que viene por delante. ¿Qué pasa? Que yo no puedo volver a una normalidad que yo no conozco. Yo no puedo volver a una normalidad. Quitémonos esa palabra de querer volver a una normalidad o que esta es la nueva normalidad, porque en Cristo todos los días son nuevos. Todos los días surgen nuevas formas de hacer las cosas. En Cristo nuevamente, todos los días, ¿verdad? Se renuevan sus misericordias. Es decir, que no todos los días yo voy a estar en el lugar donde estaba antes. ¿Por qué? Porque somos transformados de gloria en gloria y el Señor y el Espíritu Santo que mora en nosotros va renovando nuestras mentes y nuestros pensamientos para que justamente no seamos normales. ¿Somos anormales? Sí, somos anormales. Vivimos en un mundo con un sistema donde nosotros como cristianos no encajamos. ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Nosotros no nos regimos por el sistema, nos regimos por la palabra de Dios. Creemos y confiamos que la palabra de Dios es vida en nuestras vidas y que esa palabra es nuestro manual por excelencia para llevarnos a hacer nuevas cosas cada día. Ahora fíjense, la tercera cosa que el Señor hizo en este pasaje, en este Juan 21, y lo vamos a ver del texto 4 al 7, vamos a leerlo. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y los cuales respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacarla por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando